En las noches oscuras de Venezuela, cuando el viento sopla a través de los llanos y las sombras danzan bajo la luz de la luna, se dice que una figura espectral vaga por los caminos solitarios. Una mujer vestida de blanco, con una belleza cautivadora y una mirada que hiela la sangre. Ella es la Sayona. Una historia escalofriante llena de peligros, de traición y venganza. La leyenda de la Sayona se remonta a los tiempos de la colonia, cuando Venezuela era una tierra de haciendas y grandes señores. Se dice que en una de estas haciendas vivía una joven muy hermosa, llamada Melisa. Era conocida por su belleza deslumbrante, con una piel suave como la seda y unos ojos que brillaban como las estrellas. Melisa estaba felizmente casada con un hombre bueno y trabajador, y juntos tenían un hijo pequeño. Pero a pesar de su aparente felicidad, Melisa guardaba un secreto oscuro. Estaba teniendo una aventura con un hombre rico y poderoso de la región, un hombre conocido por su crueldad y su falta de escrúpulos. Un día, el esposo de Melisa descubrió la infidelidad. Enfurecido y con el corazón roto, confrontó a su esposa. En un arrebato de ira y celos, Melisa tomó un cuchillo y asesinó brutalmente a su marido y a su propio hijo. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. Enloqueció de dolor y culpa. Desde ese día, se dice que el espíritu atormentado de Melisa vaga por los llanos venezolanos, convertida en la Sayona. Vestida con un largo vestido blanco, su belleza es tan cautivadora como peligrosa. Aparece ante los hombres solitarios en los caminos oscuros, seduciéndolos con su mirada y su voz suave. Pero aquellos que sucumben a su encanto se encuentran con un destino terrible. La Sayona los lleva a lugares apartados, donde revela su verdadera forma. Un rostro cadavérico con cuencas vacías donde deberían estar sus ojos, y una boca con dientes podridos y afilados. Con un grito espeluznante, se lanza sobre sus víctimas, despedazándolas sin piedad. Se dice que la Sayona se alimenta del miedo y la desesperación de sus presas. Cuanto más aterrorizadas estén, más fuerte se vuelve ella. Su risa macabra se escucha en el viento, mientras que las personas que la escuchan son invadidas por el temor y la angustia. La apariencia de la Sayona es a la vez hermosa y terrorífica. Se le describe como una mujer joven, con una figura esbelta y grácil. Su piel es pálida como la luna, suave y sin imperfecciones. Su cabello es largo y oscuro, cayendo en cascada sobre sus hombros y espalda como un manto de seda negra. Viste un largo vestido blanco que fluye a su alrededor como una neblina espectral. El vestido parece moverse con una brisa invisible, añadiendo a su aura de misterio y sobrenaturalidad un toque aterrador. A veces, el vestido parece manchado con la sangre de sus víctimas. Pero su rostro es lo que verdaderamente aterra a aquellos que tienen la desgracia de verla. A primera vista, su belleza es cautivadora, con rasgos finos y delicados que parecen esculpidos en mármol. Sus labios son rojos como la sangre, curvados en una sonrisa seductora que promete placeres inimaginables. Pero cuando la Sayona revela su verdadera forma, su rostro se transforma en una visión de pesadilla. Sus ojos desaparecen, dejando cuencas vacías y oscuras que parecen pozos sin fondo.
Su boca se abre en un grito silencioso, revelando dientes podridos y afilados como los de una bestia salvaje. La presencia de la Sayona emana una energía oscura y amenazante. El aire a su alrededor parece enfriarse y las sombras parecen alargarse y retorcerse de manera antinatural. Su voz, cuando habla, es suave y melódica, pero esconde un tono de malicia y crueldad que hiela la sangre. Protección contra la Sayona. En las regiones donde la leyenda de la Sayona es fuerte, las personas han desarrollado una serie de prácticas y creencias para protegerse de su influencia maligna. Estas tradiciones están profundamente arraigadas en la fe y en la sabiduría popular. Por ejemplo, fidelidad y honestidad, dado que la Sayona es el espíritu vengativo de una mujer traicionera. Se cree que la mejor protección contra ella es vivir una vida de fidelidad y honestidad. Ser leal a la pareja, respetar los votos matrimoniales y evitar la tentación de la infidelidad se considera un escudo poderoso contra la ira de la Sayona. Objetos benditos. Muchos llevan consigo objetos benditos por la iglesia, como crucifijos, medallas de santos o agua bendita. Se cree que los objetos sagrados tienen el poder de repeler a los espíritus malignos y proteger al portador de su influencia. Colocar estos objetos en las entradas de las casas o llevarlos en el cuerpo se considera una forma efectiva de mantener alejada a la Sayona. Oraciones y rituales. En momentos de peligro, muchos recurren al poder de la oración. Rezar un rosario, invocar la protección de la Virgen María o de los santos patronos se considera una forma poderosa de ahuyentar a la Sayona. Algunos también parecen realizar rituales específicos, como quemar incienso, esparcir sal en las puertas y ventanas o dibujar cruces con ceniza en las entradas de los hogares. La Sayona es conocida por aparecer en lugares solitarios y apartados, especialmente en los caminos oscuros y en las áreas rurales. Por lo tanto, se recomienda evitar transitar por estos lugares en la noche, especialmente en solitario. Si es necesario hacerlo, es mejor ir acompañado y llevar una luz fuerte para ahuyentarla. Se dice que en las noches más oscuras, cuando la Sayona está al acecho, se pueden escuchar los llantos desgarradores de niños en la distancia. Algunos creen que estos llantos pertenecen a los hijos que la Sayona asesinó en su locura y que ahora la acompañan en su eterna búsqueda de venganza, atormentando a aquellos que tienen la desgracia de escucharlos. También existe una creencia sombría de que la Sayona tiene una particular afinidad por las mujeres embarazadas. Se dice que si una mujer encinta se cruza en el camino de la Sayona, la espectral figura le arrebatará al bebé de su vientre, dejando tras de sí solo dolor y desesperación. Esta creencia ha llevado a muchas mujeres embarazadas a evitar salir solas por la noche, por temor a atraer la atención de la Sayona. Algunas versiones de la leyenda sugieren que la Sayona hizo un pacto con el diablo después de haber asesinado a su familia. A cambio de su alma, se le concedió la inmortalidad y el poder de aterrorizar a los vivos por toda la eternidad. Este pacto sombrío explicaría su capacidad para aparecer y desaparecer a voluntad y su infinita sed de sangre y sufrimiento. Aquellos que han sobrevivido a un encuentro con la Sayona a menudo quedan marcados de por vida, no solo emocionalmente, sino también físicamente. Se dice que las víctimas de la Sayona presentan extrañas marcas en su piel, como arañazos profundos o quemaduras, que forman patrones escalofriantes. La leyenda de la Sayona es un grito aterrador que perfora la noche venezolana.
un eco eterno de los horrores que acechan en los rincones más oscuros del país. Su historia, contada en voz baja al amparo de las sombras, es una muestra del poder del miedo para perseguir a través de los siglos a los humanos. La figura espectral de la Sayona, con su hermosura letal y su insaciable sed de retribución, se ha transformado en un ente de pesadilla que acecha los senderos desolados y los pueblos dormidos. Mientras las tinieblas sigan envolviendo la tierra, la Sayona seguirá acosando a los vivos. Y yo soy el documentalista, y esto fue La Leyenda de la Sayona.